Hay historias que de plano suenan más a leyenda que a la vida real. Y de todas ellas, pocas son tan increíbles como la de una joven campesina en la Francia medieval que se puso al frente de un ejército y cambió el destino de su país para siempre. A ver, para que nos demos una idea hay que viajar a 1429. Francia no estaba perdiendo la guerra, Francia se estaba cayendo a pedazos. Después de casi 100 años de un conflicto brutal, el reino estaba de rodillas, a punto de desaparecer. Y justo ahí, en el peor momento, surge la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un adolescente que no sabía leer ni escribir, que en su vida había visto una batalla, se convierta en la persona que le da la vuelta a todo? Esa es la historia que vamos a desentrañar hoy. Y para entender este viaje tan loco, lo vamos a dividir en 5 partes. Primero, veremos cómo estaba la Francia dividida. Luego, nos meteremos con la llamada divina, o sea, cómo empezó todo. Seguiremos con sus victorias y coronación, su momento de gloria. Después, la cosa se pone oscura con su captura y juicio. Y cerraremos con el legado eterno que dejó. Ok, vámonos al principio de todo. Para entender el milagro, primero hay que entender el tamaño del desastre. El escenario donde aparece Juana era de un colapso total. La famosa Guerra de los 100 años ya llevaba casi 100 años desangrando a Francia. La moral estaba por los suelos. Batallas como la de Agincourt en 1415 no fueron una simple derrota, fueron una masacre que borró del mapa a casi toda una generación de nobles franceses. Y para colmo, en 1420 firman un tratado, el Tratado de Troyes, que fue una humillación total. Básicamente le quitaban la corona al príncipe francés, a Carlos, para dársela al rey de Inglaterra. Para 1428 los ingleses ya estaban a punto de tomar Orleans, que era el último bastión importante que le quedaba a Francia. Si caía Orleans, se acababa la historia. En ese momento, Francia estaba hecha a pedazos, literal. No era nada más franceses contra ingleses, era una guerra civil. Había un grupo de nobles franceses poderosísimos, los Borgoñones, que eran aliados de los ingleses, controlaban hasta París. El príncipe Carlos, el rey sin corona, su control era tan pequeño que de burla le decían el rey de Bourges. Nadie daba un peso por él. Y es justo aquí, en el momento más oscuro, cuando todo parecía perdido, que una luz totalmente inesperada empieza a brillar en una aldea perdida. Su nombre era Juana de Arco. Y ojo, no era noble, no era rica, era una campesina de un pueblito llamado Domremy. Ella contó que todo empezó a los 13 años. De repente, ¡pum!, veía una luz muy brillante y escuchaba una voz. Con el tiempo, dijo que esas voces eran del arcángel Miguel y de varias santas. Y que le decían algo increíble. Que ella, una simple campesina, era la elegida para sacar a los ingleses de Francia y coronar a Carlos como rey. Ahora imaginen lo imposible que era esto. Primero tuvo que convencer al capitán de la guardia local. La primera vez, obvio, se rieron de ella y la mandaron a su casa. Pero regresó, y con una seguridad que dejó a todos con la boca abierta, hasta que le dieron una escolta. Luego, el viaje. 11 días a caballo cruzando territorio enemigo, disfrazada de hombre para que no le pasara nada. Al llegar a la corte, el príncipe Carlos, para probarla, se escondió entre la gente. Juana, que nunca lo había visto, fue derechito hacia él, y para rematar, le tuvo que pasar un examen de semanas con los mejores teólogos del reino, que querían saber si era una enviada de Dios o del diablo. Pasó todas las pruebas. Y aquí es donde la historia se pone increíble. Con el visto bueno de todos, Juana de Arco, la campesina, se fue a la guerra. Y lo que pasó después es, de verdad, una de las cosas más espectaculares de la historia militar. 9. Grábense bien este número. El ejército francés llevaba más de 6 meses intentando liberar Orleans y no podían. Ya lo daban por perdido. Llegó Juana, y con una fe que contagió a todos los soldados, en solo 9 días, rompieron el sitio y liberaron la ciudad. Ella iba al frente, hasta le dieron un flechazo y siguió peleando. Fue un shock para todos. Y no crean que lo de Orleans fue suerte, para nada. Fue solo el comienzo. Después de eso lanzó una campaña relámpago por todo el río Loira, victoria tras victoria. El punto más alto fue la batalla de Patay, donde destrozaron al ejército inglés. Fue tan brutal que la llamaron el Agincourt francés, como la revancha. El camino para coronar al rey estaba libre. Y esto nos lleva al momento cumbre, el 17 de julio de 1429, en la Catedral de Reims, el lugar donde siempre se coronaban los reyes de Francia. Juana de Arco vio cómo Carlos por fin recibía la corona y se convertía en Carlos VII. Este acto era todo. No solo lo hacía el rey legítimo, sino que demostraba que la misión de Juana era real. La moral de todo un país se fue hasta el cielo. Pero como suele pasar en las grandes historias, después de la subida más increíble, viene la caída. Y la de Juana fue rapidísima y muy cruel. No pasó ni un año de la coronación. En una batalla, la tiran de su caballo y la capturan los borgoñones. Y ellos sabían perfectamente el tesoro que tenían.
Para los ingleses, ella era el símbolo de todas sus derrotas. Así que no la trataron como prisionera de guerra, la querían destruir. Los borgoñones se la vendieron a los ingleses por una millonada y se la llevaron para enjuiciarla. Y lo que siguió de juicio no tuvo nada. Fue un circo, un teatro montado para destruirla. Para empezar, el juez principal, Pierre Cauchon, era superaliado de los ingleses. No le dieron un abogado. En lugar de estar en una prisión de la iglesia, cuidada por monjas, como debía ser, la encerraron en un castillo con guardias ingleses. Y lo peor de todo, se sabe que manipularon las transcripciones del juicio para que pareciera culpable. La acusaron de herejía, pero el verdadero objetivo era político. Si ella era una bruja, entonces el rey al que coronó no era legítimo. Pero Juana, sola, sin ayuda y frente a un montón de expertos, demostró una inteligencia que los dejaba callados. El momento más famoso fue cuando le hicieron una pregunta trampa. ¿Estás en la gracia de Dios? Si decía que sí, pecaba de soberbia. Si decía que no, admitía ser una pecadora. Su respuesta fue una genialidad. Si no lo estoy, que Dios me ponga en ella. Y si lo estoy, que Dios me mantenga así. Silencio total en la sala. Como no podían ganarle con argumentos, la engañaron. La presionaron hasta que firmó un documento que ni siquiera podía leer. Y con eso supuestamente la perdonaban. Pero todo era una trampa. El pretexto final para matarla fue que se volvió a poner ropa de hombre, algo que seguramente hizo para protegerse de los guardias. Con esa excusa la declararon hereje reincidente. El 30 de mayo de 1431, en una plaza de Rouen, Juana de Arco, con solo 19 años, fue quemada en la hoguera. Podrán haber quemado su cuerpo y tirado sus cenizas al río, pero la historia de Juana, lejos de apagarse en esa hoguera, apenas estaba comenzando. Pasaron 25 años. La guerra ya había terminado y Francia había ganado. Y el rey Carlos VII, a quien Juana había puesto en el trono, se dio cuenta de que no podía dejar que su corona estuviera manchada por la bendición de una hereje. Así que ordenó que se revisara el caso. Se hizo un nuevo juicio, con permiso del Papa, y en 1456 el primer veredicto fue anulado. Juana de Arco fue declarada inocente y, oficialmente, una mártir. La historia le hizo justicia. Y a partir de ahí, su figura se volvió gigante. Siglos después, Napoleón la convirtió en un símbolo nacional de Francia. Y ya para el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, la Iglesia Católica la reconoció por completo. Primero la hicieron beata y en 1920, finalmente, la canonizaron. La campesina quemada como hereje se convirtió oficialmente en Santa Juana de Arco. Pero al final, ¿cuál es el gran legado de Juana? Que ella transformó lo que era una simple pelea entre reyes por un trono en algo totalmente nuevo. Una guerra del pueblo, una lucha por la identidad de una nación. Despertó en la gente un orgullo y un sentido de unidad que antes no existían. Por eso su historia sigue inspirando a todo el mundo, a artistas, a líderes, a cualquiera que se enfrente a algo que parece imposible. Y así, volvemos a la pregunta del principio. ¿Quién fue realmente Juana de Arco? ¿Una mística que de verdad escuchaba a Dios? ¿Una genio militar con un instinto fuera de este mundo? ¿O un símbolo poderoso que apareció en el momento justo? La respuesta quizá es que fue todo eso al mismo tiempo. Y es en esa mezcla de fe, de valentía y de misterio donde vive su leyenda, tan fascinante hoy como hace 600 años.